Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. 2 de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la iglesia de Cristo. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está, a mi Señor. Que la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros, hermanos y amigos y fieles televidentes de este su programa Biblia Abierta. Bienvenidos una vez más y un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la alabanza y la exaltación por todas las edades en los siglos de los siglos. Mientras tanto, su pueblo aquí en la tierra todavía a la espera del regreso de su Hijo amado, adorando y exaltando su nombre, mientras tenemos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, entonces, tanto hombres y mujeres dedicados a su servicio, dedicados a ganar las almas y los corazones de aquellos sedientos que están todavía en el pecado y alejados de la presencia de nuestro Dios, nos dedicamos a predicar el mensaje de nuestro Dios, el mensaje de salvación que contribuye al beneficio espiritual de nuestras vidas espirituales y por la eternidad, una gran bendición de gloria y honra delante de la presencia de nuestro Dios, gozando y heredando su trono en derredor. Así que en esta hora de la tarde, este es su servidor amigo Jonathan Mejía, le extiende una bienvenida por sintonizarnos en Teleestrella Canal 25 y en alta definición en Canal 121. Y sin más preámbulo, nos comunicaremos a nuestro Dios y nos relacionaremos con Él en una oración para que podamos conducir de la mejor manera este programa y a la vez también poder participar del precioso mensaje expuesto ahora frente a la pantalla de sus monitores. Seguro que ya con Biblia abierta, preparada, como también con su papel y lápiz, listos para poder anotar las apreciaciones y poder así retener la información, pero sobre todo preparar nuestros corazones y nuestra mente para atesorar valiosamente el precioso mensaje de nuestro Dios. Nos colocamos en presencia del Señor, unimos nuestras voces en oración y decimos: Padre Santo y amado, lleno de toda bendición y misericordia, venimos, oh Dios, delante de tu presencia, muy agradecidos contigo por tu grande amor, por tus cuidados, por la bendición en Cristo Jesús, de habernos salvado en Él y de darnos eternamente la salvación a través de dicho sacrificio. Solo requiere, oh Dios, que vengamos a la obediencia mediante tu Hijo y luego así podernos conducir en una vida recta, santa, agradable a ti, que pueda, oh Dios, honrar tu nombre, pero también que pueda exaltar tu nombre a través de nuestro buen ejemplo. Te rogamos, oh Dios, que seas tú con nosotros en la exposición de tu palabra a través de este mensaje, en este programa Biblia Abierta. Y ahora, oh Dios, cada uno de los televidentes, cada uno de la fiel audiencia que sintoniza nuestro medio de comunicación para ser parte de los que reciben la porción de tu palabra a través de las líneas escritas por medio de una proyección como lo es la televisión y todos los medios por medio de quienes llegamos hacia ellos. Le rogamos, oh Dios, nos bendiga grandemente, prepara nuestra mente y nuestro corazón y que pueda ser de mucha bendición, como siempre lo ha sido, el poder estudiar tu palabra de una forma bastante detenida, bastante precisa, con mucha profundidad, pero sobre todo con el deseo de poder conocer tu voluntad para con nosotros. En Jesús nuestro Salvador, te oramos por ello y damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, he aquí el momento en el que ahora nos disponemos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Y como ya es conocido, ya están familiarizados con el título de nuestro tema en esta hora de la tarde. Pueden apreciarlo en la parte inferior de su monitor, en la parte inferior de su pantalla, y podemos concentrarnos para enfocarnos específicamente en el tema que está titulado y que lo responderemos y lo respaldaremos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Considerado así, le hemos de titular cristiano.
Y cuando nos referimos al término cristiano, es la expresión que se adoptó para los seguidores de Cristo y de sus enseñanzas en el primer siglo, específicamente ahí un poco más del año 33 en Antioquía. Según Hechos capítulo 11, nos reza o nos relata que por primera vez a los seguidores de Cristo y sus enseñanzas, a esos que iban formando parte de la iglesia, a esos que iban componiendo a la asamblea o el cuerpo de Cristo llamado la iglesia, se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero ahora bien, el propósito de titularlo cristiano, y lo pueden considerar con los puntos suspensivos de una forma escrita, es porque ahora en este programa lo que haremos es que presentaremos la palabra cristiano y seguido de la palabra cristiano utilizaremos un personaje bíblico, un personaje de la Biblia para enumerar el tipo o la característica de cristiano en el que pudieron ser ellos, pero también el cristiano que podría estar representando hoy por hoy, específicamente hablando de este 23 de agosto del 2019. ¿Sabe? La palabra de Dios no está alejada de nuestra realidad. En realidad, el hecho de que tengan muchos años de haberse escrito y que hayan participado hombres y mujeres de fe en aquel tiempo, eso no indica que Dios solo se manifestaba y se glorificaba y se honraba con aquellos que tenía en aquel entonces. Dios también tiene hoy su pueblo, Dios también tiene hoy sus hijos, Dios también tiene hoy gente que sirve y obedece y continúa a Jesús y sus enseñanzas. Por lo tanto, hoy también dignamente, honradamente nos llamamos cristianos por este nuestro caminar y por este nuestro peregrinar. Pero mientras nos conducimos como cristianos, ¿cuál es el estilo de vida de cristiano que llevamos? ¿Cuál es la forma de profesar la vida cristiana? ¿Cuál es la característica o el perfil de cristiano? ¿Nos pareceremos a algún cristiano o algún personaje de la palabra de nuestro Dios, sea hombre o mujer? ¿Y perfilamos dentro de los estándares espirituales de aquel? ¿O perfilamos dentro de las debilidades de algunos de los personajes encontrados en la palabra de Dios? Es por eso que en esta tarde quiero que pensemos cristianos y vamos a ver algunos en particularidad como ser, por ejemplo, cristianos Elías. Hoy vamos a descubrir cuándo tenemos un cristiano Elías, porque es posible que en nuestro tiempo, en este pleno siglo XXI, en esta fecha que nos encontramos, en este año que estamos viviendo justamente, es posible que muchos de los que ahora estemos pendientes o en sintonía de este programa nos encontramos como Elías, y por eso entonces ahora podríamos reclamar y decir, bueno, cristianos Elías. ¿Cuándo tenemos un cristiano Elías? Ya lo vamos a descubrir a la luz de la palabra de nuestro Dios. Pero también nos podemos enterar que podemos tener en la congregación, en la iglesia, en nuestra familia, en el pueblo de la fe, en la familia de la fe, en aquellos que profesamos la vida cristiana. ¿Sabe? Es posible que no tengamos cristianos Elías, pero es posible que tengamos cristianos Jonás. ¿Cuántos de los que hoy estamos apreciando el mensaje de nuestro Dios y de los que nos estamos encaminando en esta vida de cristianos, cuántos de los que estamos aquí podemos tener un perfil de cristiano Jonás? Pero además de Elías y además de Jonás, también quiero que mencionemos un poco a cristianos, vea esto, cristianos Pedro. ¿Cuántos de los que ahora consideramos la vida cristiana y nos encaminamos en ella, podemos estar al estilo de Pedro? Y hoy por hoy nos informaremos un poco más de ello y estudiaremos ello y notaremos cristianos Pedro. Pero también podemos mencionar otro más, por ejemplo, cristianos Eutico. También es posible que en la vida cristiana, mientras estoy fungiendo como un cristiano, como un miembro de la iglesia, sea predicador, sea pastor, sea ministro, sea un obrero, sea simplemente un miembro que todavía no se le delegan funciones, o sea alguien que forma parte en la viña del Señor, pero es posible que mi forma de estarme conduciendo o de estarme comportando es como un cristiano Eutico. Y así como él, cristianos Pablo, y súmele todos aquellos que usted conoce. Seguro que la hora en televisión no nos dará el tiempo para responder a todos ellos, pero sacaremos por lo menos lo más relevante de cada uno de ellos y nos compararemos y utilizaremos aún la parte negativa de ellos, aún aquella debilidad o aquello que le hizo estar en desventaja. Lo utilizaremos para aprender, para razonar, para reflexionar y poder ahora postularnos como los seguidores de Cristo y sus enseñanzas, como los que llevamos la vida cristiana de una forma correcta. Sí, con debilidades, pero aprendiendo a restaurarnos.
sí con obstáculos o tropiezos, pero aprendiendo a vencerlos. Sí sabiendo que cuando hablamos de cristianos no estamos hablando de perfectos, pero sí estamos hablando de personas que se esfuerzan por seguir a Jesús y a sus enseñanzas. Y para no entrar más en detalles e introducción de nuestro tema o de nuestro enfoque en esta hora de la tarde, a Biblia abierta, a la luz de la palabra de nuestro Dios, quiero que registremos o enunciemos el primer estilo o el primer perfil de cristianos. Y hablemos de cristianos Elías. ¿Cuántos nos hemos encontrado en la condición de este hombre? Para ello, primero debemos de conocer o debemos saber qué de Elías. Bien, conozcamos algo dentro de todas las cosas. Sé que hay muchas cosas relevantes, pero en este momento quiero llevarles a una de ellas que seguro que se puede identificar con muchos hoy en día. Es posible que usted y yo seamos los hombres y mujeres que estamos al frente de la obra, los hombres y mujeres que tenemos mucho que hacer, mucho que entregar, pero resulta que nos vienen momentos como los casos de Elías, y en ese momento resulta que nos volvemos un cristiano Elías. ¿Cómo saberlo? Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Aquí, Primera de Reyes en el capítulo 19. A la luz de la palabra de nuestro Dios. Primera de Reyes en el capítulo 19. Revise conmigo. Algo muy interesante. Sé que usted tiene Biblia en mano y le está buscando, al igual que mi persona, y se quiere persuadir del contenido del mensaje. Y dice así, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3 en adelante. Considerando le tienen, leeré. Usted sigue la lectura conmigo. Y a su letra dice, Primera de Reyes 19:3. Viendo pues, escuche esto, en el caso de Elías, para saber cuándo tenemos en la congregación o en la iglesia, o cuándo me estoy perfilando o manifestando como cristiano Elías. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. ¿Qué podemos hacer resaltar de Elías? Habíamos conocido esta parte, siempre he conocido cosas muy buenas, muy extraordinarias, bastante grandes de Elías, el gran hombre de Dios, el gran profeta de Dios, tanto que fue el único profeta que se dijo que luego vendría alguno en el tiempo de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías. En realidad, cuando leí esta parte, pensé por un momento: no es posible que el hombre que admiro tanto, que el profeta que admiro tanto, esté cayendo en una debilidad o esté cayendo en una situación como de cualquier incrédulo, como de alguien que no tiene fe, como de alguien que está dudando o que no sabe que es un siervo de Dios. Pero eso solo indica, mi hermano y mi hermana, solo indica la debilidad humana con la que contamos. Y lo primero que debo saber es que cuando soy cristiano no estoy llamado a mostrar perfección, no estoy llamado a ser sin pecado, pero sí estoy llamado a seguir a Jesús y sus enseñanzas de la mejor manera, y mayormente alejadas del pecado, y mayormente en camino de obediencia o en camino de fe. Pero entonces la observación sería: ¿por qué en el caso de Elías ahora lo veo con una debilidad? Lo veo con algo muy vacío, muy hueco, como que no supiera, como que no fuera el hombre de Dios, ¿sabe? Y es aquí cuando nos volvemos cristianos Elías. Hay asuntos que nos dan miedo, hay asuntos que nos dan temor, hay asuntos que nos ponen a pensar, hay asuntos que no nos hacen recordar todo lo que hemos ganado y todo lo que hemos victoriado en las luchas o en las batallas de la fe. Elías viene cuando le sucede esto, huyendo hacia el monte de Oreb. Es huyendo que está, ¿sabe? Viene de ganar grandes guerras, grandes conquistas, grandes asuntos. Viene de hacer cosas tremendas que Dios le ha concedido. Pero ahora resulta que la noticia de saber que Jezabel le está buscando para matarle, y que en su contexto ha matado a todos los profetas y a todos aquellos
que se dedican a dar o a entregar el mensaje de Dios o a profetizar el mensaje de Dios, Jezabel les ha dado muerte. Esto le hace entrar miedo a Elías, al gran hombre de Dios. Y ahora resulta que Elías, al ver la situación tan desoladora en la que se encuentra, le entra en desánimo. Y lo primero que piensa, según el verso 3 dice, es irse para salvar su vida. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa condición? Y como cristianos, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, que no de ahora estamos guerreando y que no de ahora estamos luchando, pero resulta que nos viene una situación en la que decimos, o me quedo y peligro, o me voy y salvo mi vida. Y nos encontramos como Elías, huyendo de las situaciones. Con esto no estoy diciendo que no lo hagamos. La verdad es que Elías no solamente lo pensó, Elías lo hizo. ¿Qué tanto? Tanto que la situación lo llevó a huir. Pero es el hombre de Dios. Sí, pero eso no lo hacía dejar de ser humano. Igual, en el verso 4 dice, tomó todo un día de camino por el desierto. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos encontrado en esa situación? Donde no queremos que nadie nos diga nada. No queremos que nadie nos hable. Y lo único que queremos en la vida es agarrar camino y agarrar sin rumbo e ir y caminar y que nadie me alcance y que nadie me atrase y que nadie me pare, porque lo único que quiero es solucionar la situación de esa manera. Tomar un camino sin rumbo. Y muchos de nosotros diciendo, y ojalá viviera en las montañas, y ojalá no viviera nadie cerca de mí, que quiera vivir solo. ¿Sabe? Cristianos Elías, porque nos vienen situaciones así. ¿Sabe? Quiero animarle en algo. No para que se conforme. No es el primero. Si usted se encuentra queriendo huir y escapar de los problemas, de las situaciones, de lo que lo acongoja, de lo que lo agobia, de los sufrimientos, de las situaciones que le rodean, de los problemas que le están sobreviniendo, y mayormente si son por causa de la fe, entiéndase que en el caso de Elías no era porque se lo había buscado, sino por causa de la fe. No es el único. Dios ya tuvo un siervo en el pasado, entre otros, pero en su particularidad el que estamos estudiando, Elías. Y no fue usted no es el primero. Yo no soy el primero que desea algo como esto. No es el primero que quiere agarrar camino sin rumbo y caminar todo el día y que nadie me pare y que nadie me diga nada. Y querer despejar y querer abandonar todas las ideas y todas las situaciones y frustraciones, caminando sin rumbo y sin parar. Elías lo hizo en el pasado. Y no solo eso. Dice, se fue camino de un día, se sentó de caminar, de andar, se sentó debajo del enebro y luego le viene otra idea. ¿Sabe? La idea es, deseaba morirse. Y deseaba morirse, dice. Y se echó, no dice que se sentó, sino que dice, y se sentó debajo de un enebro deseando morirse y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Comenzó, note con esto en el verso 4, comenzó incluso a compararse. Una de las peores cosas que podemos hacer los cristianos, empezar a compararnos con otros, sean del pasado o sean del presente, o sean del que si yo pudiera ser, es decir, sea del futuro. Esto nos atormenta muchas veces como cristianos porque queremos igualarnos en vida cristiana y queremos colocarnos en la condición o en la posición del otro. Y muchas veces decimos, y si yo fuera como el hermano fulano de tal, y si yo fuera como la hermana fulana de tal, o si yo fuera como el hermano que conocí, o como la hermana de aquel tiempo, o como el hermano de aquel tiempo. Elías en esto está muy equivocado. Es el hombre de Dios, es el profeta de Dios, pero en este momento se le está mostrando mucho su debilidad humana y está saliendo mucho a flote. Tanto dice que primero piensa en salvar su vida, aunque tiene algo que hacer en Israel. Segundo, piensa solucionar la situación agarrando todo un día de camino por el desierto. Se cansó, se sentó debajo del enebro y luego, al verse a lo mejor en las últimas, piensa, mejor me es la muerte que la vida. Y le dijo a Dios, no es cuestión de que lo pensó, le dijo a Dios que mejor le era la muerte que la vida. Ahora bien, en el verso 5, revise conmigo, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Aquí ya no dice sentado,
Ya dice echado y dice echándose, es decir, abandonándose, tirándose como caiga. Eso es echándose. No dice se acostó, dice se echó. Dice, y aquí le dijo la voz de parte de Dios a través del ángel, levántate. Pero no llegamos hasta ahí con un cristiano Elías. Con un cristiano Elías, si usted revisa conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios, revise conmigo un poco más adelante, siempre en el capítulo 19, en el verso 9. Revise conmigo el verso 9, siempre el mismo capítulo. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Verso 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Sabe cuántos cristianos hoy en día? ¿Cuántos de los que profesamos la vida cristiana, de los que caminamos en la fe, de los que ahora nos dedicamos a la obediencia en Cristo, a seguir a Jesús y a su enseñanza, pero debido a la situación queremos agarrar sin rumbo, queremos irnos todo un día y que nadie nos diga nada? Venimos y está peligrando nuestra vida y entonces pensamos en un lugar mejor. Y luego se nos vienen ideas como, ojalá y me partiera un rayo, me tragara la tierra o qué sé yo, tipo Elías. Es decir, en conclusión, la muerte. Y además de ello, pensamos en asuntos como estos. Nos metemos en la cueva y nos encuevamos. ¿Cuántos cristianos estamos encuevados? Los cristianos Elías, cuando llegan momentos así, se encuevan. Y se encuevan en sus ideas, en sus pensamientos, en sus conceptos, en sus ideas, en sus debilidades, en sus angustias, en sus problemas. No necesitan tener una cueva literal como la de Elías, es decir, física, porque ellos se cavan la propia. Si ahora este es nuestro perfil, si este es nuestro conducir como cristiano, le animo a que se replante, a que nos replanteemos. ¿Por qué? Porque siempre estará la voz de Dios, que sabrá que somos sus siervos, que somos sus siervas, que somos los hombres y mujeres que necesita y que nunca nos ha visto en una situación tan desanimante. Y entonces cuando nos vea encuevados, cuando nos vea cristianos encuevados, cristianos que queremos escapar de las situaciones que tenemos que enfrentar, nos va a decir como le dijo a Elías en el verso 11, sal fuera. A los cristianos Elías, Dios siempre les va a decir, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Ahora bien, registremos un cristiano más a la luz de la palabra de nuestro Dios, y hablemos de cristianos Jonás. ¿Cuándo tenemos un cristiano Jonás? Revise conmigo. Jonás, como su nombre lo obedece de acuerdo al libro. Jonás, revíselo conmigo en el capítulo 1 y luego Jonás capítulo 4. Y dice así, considerándole tienen, leeré. Usted sigue la lectura conmigo. Jonás capítulo 1 en el verso 3. Revise conmigo. Dice Jonás 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuándo tenemos cristianos Jonás? El propósito en esta tarde no es que nos ofendamos, ni ofender a nadie, pero sí reprender en caso de no estar haciendo lo correcto. Tenemos un cristiano o una cristiana Jonás. Cuando se nos ha encomendado un trabajo, cuando se nos ha encomendado una misión, cuando tenemos de parte de Dios algo que hacer y lo que hacemos es cambiar el rumbo, cambiar la dirección, o conclúyase esta información en desobedecer.
Estamos como cristianos, pero desobedeciendo. Siguiendo a Cristo, pero desobedeciendo. Siguiendo sus enseñanzas, pero desobedeciendo. En la congregación, pero desobedeciendo. No me salgo ni me retiro de la iglesia, pero igual estoy en desobediencia. Simplemente porque no acato o simplemente porque no llevo conmigo lo que ya entendí como mensaje para mí de parte de Dios. Bueno, tenemos un cristiano Jonás, porque ahora mismo es necesario que al cristiano Jonás se lo trague un gran pez y que después lo vayamos a vomitar. ¿Sabe? En el verso 3, Dios ya le ha dado a Jonás qué es lo que quiere que haga. Pero él cambia. Hace lo contrario a lo que se le dice. Es el hombre de Dios, pero hace lo contrario a lo que se le dice. Dice, primero se levantó para huir de la presencia de Dios. ¿En qué momento pensó que podía hacerlo? ¿Sabe? Eso solo obedece a una cosa. Esa idea de que no me va a alcanzar la presencia de Dios, o la mirada de Dios, o la mano de Dios, o que Dios no va a poder llegar donde yo estoy, solo es posible cuando me encuentro en desobediencia, cuando me encuentro en rebeldía, cuando en ese momento mi fidelidad como cristiano o mi comportamiento como un hombre de fe o una mujer de fe no está activo. Entonces pienso que la presencia de Dios no me va a alcanzar. En el caso de Jonás, la primera idea que se le vino como desobediencia es que podía huir de la presencia de Dios. Un cristiano Jonás, ese tipo de pensamientos e ideas va a tener. Pero además de ello, ¿qué hacen los cristianos Jonás? ¿Sabe? Incluso les cuesta poner de su bolsa. Es decir, aún lo que están decidiendo hacer les cuesta tanto que tienen que sacrificarse. Están más bien alterando sus posibilidades. ¿Por qué lo decimos? Revise conmigo el verso 3. ¿Qué dice? Dice, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje. Note, Dios le estaba mandando a otro lugar. Y seguro que al rato podía pagar el pasaje. Pero Dios también tenía formas. Pero ahora le toca a él costearse. ¿Saben? La desobediencia siempre ha hecho que nos costeemos el gusto que nos queremos dar. El gusto de desobediencia que nos queremos dar. Y no solamente eso. Dice, la idea era irse lejos de la presencia de Dios. Mas no sabiendo que al entrar en esta desobediencia, más bien era encontrándose con los planes de Dios, con los propósitos de Dios. Era más bien yendo hacia el lugar donde Dios se manifestaba mejor. ¿Cómo qué? Según el verso 4, como el mar. Ya que no obedeció el mensajero, entonces obedeció el mar. Lo digo por lo que dice el verso 4. Dios hizo que se levantara, dice, un gran viento en el mar. Eso no fue un problema natural. Eso no fue un fenómeno natural. Eso no fue mala suerte. Eso no fue casualidad. Según el verso 4 dice, Jehová levantó un gran viento en el mar. Eso más bien era encontrándose con Dios. Lo peor que Jonás pudo habérsele ocurrido es que se iba a ir lejos de la presencia de Dios. No, aún en la desobediencia, más bien iría yéndose a encontrar con Dios, pero con la mano de disciplina o de castigo de Dios. ¿Cuándo tenemos cristianos Jonás? Cuando queremos obviar las responsabilidades, cuando hacemos lo contrario a lo que se nos ha dicho, a lo que se nos ha mandado, a lo que hemos entendido que debemos hacer. Ahí tenemos un cristiano Jonás. ¿Cuántos figuran en la congregación? ¿Cuántos con mucha responsabilidad podemos decir presente? Podemos levantar nuestra mano o reflexionar en nuestro corazón y decir, ese es mi estilo. Ese tipo de cristiano estoy siendo ahorita. Ahora no soy Elías, pero soy Jonás. Y más cuando, revise conmigo el capítulo 4 para cerrar con el personaje o el perfil de Jonás. Jonás capítulo 4. Revíselo conmigo, específicamente en el versículo 3. Mire esto, casi como que se relacionan los personajes en esto. Y dice el 4:3. Ahora pues, le dijo Jonás, después de que recibió la lección, incluso después de que el pez lo ha ido a vomitar, que también ordenado por Dios. Si usted revisa el 4:10. Pero dice entonces en el versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, 4:3 de Jonás, te ruego que me quites la vida. Típico de los hombres y mujeres de Dios.
o típico de los cristianos, hombres y mujeres que profesamos esta vida cristiana, cuando la debilidad humana golpea y nos visita y nos hace olvidar quiénes somos, para qué estamos. ¿Por qué pensar con facilidad en la muerte? ¿Sabe? Es necesario que ahora pensemos en esto. Porque el propósito no es que seamos perfectos, ya lo dije en el principio. El propósito es que estemos sabidos que la debilidad humana nos va a visitar. Y en ese momento hay que saber tomar decisiones. Porque podemos llegar al pensamiento o a la mentalidad o de Elías, como encuevarnos y desear la muerte y caminar todo un día, o como Jonás, de desobedecer, y luego resulta que aún después de haber hecho el trabajo siempre le digamos: Señor, quíteme la vida, deseo morirme, y que mejor es la muerte que la vida. Y es el hombre de Dios, y es el profeta de Dios, es en el que Dios ha confiado su ministerio. ¿Cuántos ahora nos podemos estar llamando Jonás espiritualmente hablando? Verso 4. Y Jehová le dijo, todavía un Dios en plática con él: ¿haces tú bien en enojarte tanto? En eso no vamos a ocultarle a Dios. En esto no vamos a despistar o a desviar la atención de Dios, y que no se va a dar cuenta que en realidad estoy molesto y que estoy enojado. Dice: ¿haces bien enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué le acontecería en la ciudad. ¿Sabe? Molesto y todo. Cuando tenemos cristianos, Jonás, se enojan hasta por el reclamo verdadero, ¿verdad?, que Dios les puede hacer, o que Dios a través de alguien. Es justo, la pregunta es justa, pero incomoda. ¿Cuándo tenemos cristianos Jonás? ¿Es nuestro predicador? ¿Es nuestro pastor? ¿Es el hermano que se encarga de determinado ministerio, cargo o función en la iglesia? ¿Yo soy yo mismo? ¿Sabe? Un poco más adelante, en el verso 9, vea esto, perdón, en el verso 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Cuándo tenemos cristianos Jonás? Una cosa es que desea la muerte por las circunstancias, como en el caso de Elías, pero otra cosa es que desea la muerte porque está enojado, porque él se lo ha buscado. Que desea la muerte por desobediencia, porque no quiere consecuencias por desobediente. No es lo mismo. Desear la muerte en el perfil de Elías igual es una debilidad, igual es un momento bastante crucial, pero circunstancial, que en el caso de Jonás, que es una idea de él, que en realidad nació por la desobediencia, o que ha surgido a raíz de desobediencia. Si este es nuestro perfil, si este es nuestro comparecer ahora, un cristiano Jonás, detengámonos, porque Dios nos va a preguntar. Siempre que nos vea, va a saber que somos útiles para su obra, y más bien va a utilizar, como el caso de Jonás, que utilizó a Nínive, más bien para quebrantarle su tipo de espíritu, su orgullo, su tipo de mensajero. Un mensajero que solo pensaba en el desastre, en lo caótico, en la destrucción. No quería la salvación para Nínive. Él está molesto, él está enojado, según el capítulo 4, porque Dios ha cambiado su parecer y ya no le va a mandar fuego a Nínive, sino que ahora le va a mandar la oportunidad del arrepentimiento, y va a aceptar el arrepentimiento que han hecho, y van a aceptar el ayuno que han hecho, y van a aceptar que desde el gobierno, es decir, desde el rey hasta el último de los de Nínive, sean ahora liberados de la decisión que Dios había tomado. A Jonás eso le molestó. ¿Cuándo tenemos cristianos Jonás en la iglesia? Cuando nos molestamos porque los demás están creciendo, cuando nos molestamos porque Dios está bendiciendo, o Dios ha querido bendecir a aquellos, y al rato a aquellos que se estaban portando mal, y aquellos que andaban en pecado, y resulta que ahora Dios ha cambiado su parecer porque ellos han cambiado.
Porque ellos han buscado el arrepentimiento. Ahí tenemos un cristiano Jonás. Si esa es nuestra forma, es momento de cambiar. Porque siempre nos va a visitar Dios y nos va a decir, ¿haces bien en enojarte tanto? En el caso de los Elías, va a decir, sal de aquí. O va a decir, ¿qué estás haciendo aquí? Pero en los casos de los Jonás, nos va a decir, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Crees que tienes razón en enojarte? ¿Crees que te asiste el derecho de enojarte? Es importante, porque no queremos cristianos Jonás que al final el pez ni venga a arrojarlos afuera a la orilla. Pero también, revisando las escrituras, podemos tener cristianos Josué. ¿Cuándo tenemos un cristiano Josué? Revisemos el cristiano Josué. Por lo menos dentro del perfil de Josué, algún punto en su particularidad. Cristiano Josué, revise conmigo el nombre del libro que obedece al nombre del personaje. Josué, en el capítulo 24, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Josué, capítulo 24, dice así, considéralo conmigo. Considerando que le tiene, leeré y usted sigue la lectura conmigo. Josué, en el Antiguo Testamento, dice así, tácitamente, la palabra de nuestro Dios. Josué, antes de Jueces, Josué capítulo 24, específicamente para considerarlo mejor, desde el verso 15. Escuche esto. ¿Cuándo tenemos un cristiano Josué? ¿En la congregación los ha notado? ¿Conoce algún cristiano Josué? No de nombre, sino por el perfil, por el tipo de espíritu con el que se conduce o con el que se comporta o con el que profesa la vida cristiana. Revise conmigo un cristiano Josué. Mire esto. Dice Josué al pueblo de Israel, si mal os parece, escucha esto, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuándo tenemos un cristiano Josué? ¿Conoce cristiano Josué? ¿O le ha tocado a usted hacer el papel o el perfil de un cristiano Josué? ¿Le ha tocado mostrar una fe como esta? ¿O como la de Elías o como la de Jonás? El propósito es que usted y yo nos comparemos nuestra obediencia o nuestra cristiandad o cristianidad con los personajes estudiados. Un cristiano Josué es aquel que tiene que tomar decisiones y toma una decisión no importando si le toca servir o funcionar solo en la vida cristiana. Y le toca adorar a Dios solo con su familia. ¿Ha visto hombres o mujeres así? ¿O le ha tocado hacerlo así? ¿O es de los que dice, solo yo y mi familia? Solo mi casa y yo. Los mismos de la casa. Los cuatro de familia. ¿Sabe? Los cristianos Josué se enfrentan a momentos como esos. Y no importa si me encuentro solo adorando a Dios, en todo un pueblo, y mayormente en todo un pueblo que conoce de Dios, que sabe de Dios, que tiene los mandamientos de Dios, que tiene la ley de Dios. Porque en el caso de Israel, no es como los pueblos de nuestro tiempo, que hay mucha diversidad. Y que hay mucha libertad, ¿y qué digo libertad? Mucho libertinaje en relación con el pecado y en relación con la forma de obedecer a Dios. En el momento de Josué, era un pueblo que estaba educado, formado y ceñido y regido por las mismas leyes, por las mismas reglas, todos. Nadie adoraba a otro Dios, nadie tenía otra corriente e idea de adorar a Dios o de mandamiento o de ley a Dios. Ni tan siquiera estaban mezclados como decir que unos adoraban en otro lugar. No, todos en Israel. Y resulta que todos conociendo al verdadero Dios, todos teniendo la misma porción de la ley. Y resulta que se encuentra en el momento donde le dice, yo no sé qué van a decir ustedes, pero ustedes no están sirviendo ni adorando al verdadero Dios. Ustedes ya no quieren hacerlo. Y hay que continuar. Entonces les diré lo siguiente. Mi decisión, los cristianos Josué toman estas decisiones. La decisión es la siguiente. Yo les plantearé o les diré la que tengo. Mi casa y yo
serviremos a Jehová. Yo en mi casa hemos decidido esto. ¿Sabe? Hoy en día surgen muy pocos cristianos Josué. Tal vez de nombre propio. Pero de Josué al estilo del Josué de la Biblia, muy poco, porque cuando otros no quieren adorar, cuando otros quieren abandonar, cuando otros no les agrada la adoración, entonces pensamos, mejor nos hacemos al lado del hermano para que no se nos vaya, para que no quedemos solos, porque solo yo adorando, no importa. El cristiano Josué va a entender que su papel es adorar a Dios independientemente de que los demás quieran o no quieran seguir a su Dios. Es importante. Si vemos por ahí algún Josué, algún hermano o alguna hermana que tome estas decisiones y que adora a Dios independientemente de que lo acompañen o no, es momento para fijarnos y decir, ese es un Josué en el siglo XXI. Ese es un Josué en el 2019. De ese necesitamos. Y es mejor que ahora mismo nos replanteemos ese perfil. Finalizando con ello, un cristiano Pedro. Revise conmigo cuando tenemos un cristiano Pedro de acuerdo a Mateo capítulo 14. ¿Cuándo tenemos un cristiano Pedro? Porque es posible que diga, no me comparo con un cristiano Elías encuevado. No me comparo con un cristiano Jonás abandonando el mandato. No me comparo con un cristiano Josué, porque no llego a tomar todavía decisiones de esas. Pero un cristiano Pedro. Revise conmigo Mateo capítulo 14, específicamente en el versículo 28. A la luz de la palabra de nuestro Dios dice, Mateo capítulo 14 verso 28 dice, entonces le respondió Pedro y le dijo a Jesús, al Señor, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando tenemos cristianos Pedro, ¿sabe? Cuando las olas nos abaten, cuando las olas nos golpean. Cuando tenemos cristianos Pedro, cuando la profundidad de la mar nos causa temor. Cuando tenemos cristianos Pedro, cuando nuestra fe es poca. Cuando tenemos cristianos Pedro, cuando dudamos. Pero al igual que los anteriores, ¿por qué cree que se presentó esto en la vida de Pedro? Era el apóstol, estaba como hombre de Dios. Eso indica la naturaleza humana con la que contaban. Pero ahora mismo nos informamos para que cuando nos toque, cuando se nos viene en el caso de Pedro, al ver los fuertes vientos, al ver las olas, al ver cómo se agitaban las aguas, ¿sabe qué pasa con usted y conmigo cuando vemos las fuertes olas, los fuertes vientos, cuando se agitan las aguas? Entiéndase esto en el lenguaje de explicación o espiritual, pues, cuando se viene la ola de la economía, cuando se viene la ola de la violencia, cuando se viene la ola del problema en el matrimonio, cuando se viene la ola de la crisis en el hogar, en la iglesia, en la familia. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, hacemos lo mismo de Pedro, nos hundimos y estamos, Señor, sálvanos. Aunque al principio decíamos, Señor, quiero que nos conduzcamos, mi familia, mi matrimonio, hacia ti. ¿Sabe? Los cristianos Pedro muchas veces nos suceden. Para finalizar, por factor tiempo, pero seguro que usted tendrá ahora para comparar cada personaje de la palabra de Dios y decir, ¿y cuál es el estilo de cristiano de este? ¿Qué puedo aprender de él? Quiero mencionarle, vea conmigo, Hechos, ahí cerraremos nuestro estudio. En el libro de Hechos, en el capítulo 20, Hechos capítulo 20, específicamente en el verso 9, para considerarlo más detallado. Hechos capítulo 20, verso 9. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios y vea ¿qué tipo de cristiano es? Primero le leeremos y luego sacaremos su nombre. Y dice, y un joven llamado Eutico. Hablemos de cristianos euticos. ¿Cuándo tenemos un cristiano eutico? Hemos hablado de cristianos Elías, cristianos Jonás, cristianos Josué, cristianos Pedro. Pero cristianos euticos, ¿cuándo? Note,
Un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Cuándo tenemos cristianos euticos? ¿Conoce algún cristiano eutico? ¿O alguna hermana eutico? ¿O eutica? Tal vez no de nombre. Sí, estoy hablando de esos que se duermen. ¿Sabe? Suena jocoso, pero tiene mucha importancia. En primera instancia, estoy hablando de esos hermanos desordenados. Nunca las ventanas y mayormente en la adoración a Dios. En el templo, valga la aclaración. Las ventanas no son para sentarse. Bien, pero aquí tenemos a uno que estaba sentado en la ventana. Bien, y Pablo disertaba, es decir, predicaba. Y luego dice, y luego se durmió. Y al dormirse se cayó del tercer piso. ¿Cuándo tenemos cristianos euticos? Sin el fin de ofender a nadie. Pero es importante que nos replanteemos, porque puede ser de los que nos estemos durmiendo. Y sabe, bendito Dios, que en aquel tiempo había un Pablo que por ser apóstol tenía poder sobrenatural y pudo resucitarlo. Ahora no tenemos un apóstol Pablo. Ahora los euticos y euticas, que nos durmamos en la congregación, que nos durmamos en la adoración a Dios, yo creo que si llegamos a perder la vida por dormilones, pues nos quedaremos ahí, porque no hay oportunidad. ¿Sabe? El propósito es replantearnos y decir, ¿cuál es el estilo de vida cristiana que estoy llevando? De todos los personajes de la palabra de Dios, ¿qué puedo aprender de ellos? En esta tarde hemos ventilado por lo menos 5. Razonémoslo, pensemos a la luz de la palabra de nuestro Dios y retroalimentemos la verdadera forma de continuar nuestra vida celosamente delante de Dios, y sobre todo con el deseo de poder reflexionar. ¿Sabe? Si en esta tarde le ha hecho reflexionar algunos de los personajes estudiados y nos queremos identificar con ellos, aprendamos algo. Su debilidad humana les visitó, pero siempre aprendieron a que deberían de salir de esa situación y que debían enfrentarlo de una mejor manera. Comuníquese con nosotros vía teléfono, vía WhatsApp, vía redes sociales, a su canal Teleestrella, canal 25, o en alta definición 121, para que comparta con nosotros en qué le hizo reflexionar, en qué se ha sentido reprendido y en qué considera que debemos mejorar. Por mientras escuchamos esta preciosa alabanza. Por siempre y siempre. 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 Aquel que como entre sombras ir, como sentirme sola y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiador hago el dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me dan
y todas tus bondades me dan sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver. Muy bien, es grato saber cuando se comunican con este su servidor, a este su programa, y poder apreciar la participación o su sintonía para poder disfrutar del mensaje de nuestro Dios en esta hora de la tarde. Y es así del 685 que envía saludos diciendo pues Dios les bendiga y gracias por sus buenos deseos para con este su programa. De igual manera también del 3060 igual bendiciones, de igual manera también hasta la Jihuacopán, a nuestra hermana Jenny Deras, a sus hijos, a su esposo, quienes también un bonito saludo, quienes disfrutan de la enseñanza, nuestra hermana Ángela Aranda, también hasta la Jihuacopán, a doña Jacqueline hasta la Jihuacopán, de igual manera a Cindy Portillo hasta Potrerío, también de igual manera bendiciones, y así también a Alejandra Rivera, también hasta la Jihuacopán, nuestra hermana Amanda Mengíbar y también nuestra hermana Juanita Mengíbar hasta Torrecilla, nuestra hermana Carla. Bien, es una bendición saber que se están comunicando con nosotros y apreciando la enseñanza. Hasta Florida Copán, dicen, desconozco el nombre. Muy bien, gracias por su sintonía, y así a cada uno de nuestros hermanos y amigos quien se comportan como fiel auditorio para poder escuchar el mensaje de nuestro Dios. Lucía Portillo hasta Potreríos. Bien, es grato el poder estar con ustedes en la intimidad de sus hogares a través de su monitor y poder apreciar el precioso mensaje de nuestro Dios. Bien, muchas gracias, felicidades por el programa, pues sobre todo que la honra y gloria sea para Dios. Gracias a quien se acaba de comunicar, y así bonito programa, dice Lucía. Es Señor, me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón me entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón me entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Y así de igual manera al 0301 dice muy bien el mensaje, está bueno,
buen mensaje. Aquí lo estamos viendo. Desconozco su nombre, pero de igual manera muchas gracias. Gracias a nuestro Dios por su sintonía. Y así también a nuestros hermanos hasta los llanitos Copán, del 0301, Elí. Muy bien, agradecidos con nuestro Dios por su participación. Un saludo a la familia de nuestro hermano Elí y esposa e hija. Y así también a nuestra hermana Lesbi hasta la Jigua Copán, nuestra hermana Mélida Castañeda hasta la Jigua Copán. Muy bien, estamos en sintonía, que gracias a nuestro Dios podemos abrir nuestro corazón primeramente y luego verá el espacio en nuestros hogares para poder disfrutar de la preciosa enseñanza y valorar así el mensaje de nuestro Dios. Así también nos dice por aquí un nuevo, muy bien, nos dice por aquí, saludos, bendiciones, Dios bendiga su programa. Muy bien, desconozco su nombre, pero de igual manera agradecemos mucho el que se comunique con nosotros. Y es así como día a día nos vamos formando en la participación del mensaje de nuestro Dios. Señora Juana, muy bien, en la entrada a Copán, en Juanita, en la entrada a Copán, muy bien. Así que, gracias a nuestro Dios, hemos podido participar de un precioso mensaje en esta hora de la tarde. Y no nos resta más que podernos preparar para encontrarse con un programa más, Biblia Abierta, el día jueves, Dios primero, día jueves de 4 a 5 y día viernes de 4 a 5 de la tarde. Este es su servidor y amigo, Jonathan Mejía. Dios les bendiga. Tú fuiste el verbo en el principio. Somos la iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la iglesia de Cristo.